Ya, entonces, la clase de hoy, empezamos la tercera unidad, pero igual esto alcanza a entrar en la prueba, ¿ya? Porque si no la otra prueba sería demasiada materia. Y vamos a hablar, ya estamos en la tercera, que es como la bioenergía aplicada, como en lo práctico, en lo que así la vamos a usar. Pero obviamente necesitamos la base para poder entender lo que vamos a hacer. Y hoy día vamos a hablar de epidemiología aplicada a la práctica de la medicina clínica, pero como la primera parte, que tiene que ver con las pruebas diagnósticas, pruebas de tamizaje, todo eso. Y se me olvidó poner el objetivo, el resultado de aprendizaje. Entonces, como un mini repaso, los principios generales de investigación, esto lo vieron, me imagino, en las clases que son, o sea, las asignaturas previas que son prerequisitos. Entonces, tenemos como resumen el proceso de investigación. Tenemos un conocimiento respecto a un tema, identificamos un problema, tenemos una hipótesis conceptual, definimos cuál es el diseño que da, o una pregunta de investigación. Ya no todas son con hipótesis, también puede ser un estudio descriptivo que no tiene una hipótesis, estamos recopilando información recién. Entonces definimos de acuerdo a la información que queremos, la pregunta de investigación, lo que vimos en la clase pasada en el estudio. De acuerdo a eso, a nuestros requerimientos, a nuestras posibilidades, a nuestros recursos, al tiempo que necesitamos respuesta, etc., vamos a definir el diseño que sea el más adecuado. Luego, la hipótesis operativa, es decir, cómo hago la bajada, digamos, de esta hipótesis como más teórica que yo me estoy planteando. Defino a quiénes voy a incluir en el estudio, recojo los datos con la mayor precisión y exactitud posible. Acuérdense, pienso desde el principio cuáles son los posibles errores y sesgos que yo podría tener para intentar resolverlos desde el principio. Realizo mis observaciones, analizo mis resultados, los interpreto, una discusión. ¿Se acuerdan que al final del estudio hay como una discusión hay otros estudios, pero muestran cosas distintas? Saco mis conclusiones y lo importante entonces de la investigación es que nuestro estudio aporte información que se pueda generalizar, es decir, aportar un nuevo conocimiento respecto a un tema, ¿ya? Y suponemos que va a tener características suficientes como para que yo diga, es así este nuevo conocimiento. Si no, no puedo generalizar a otras situaciones. ¿Cuáles son entonces los principales aspectos que se plantean en una investigación? Es un resumen. Definir la pregunta con claridad, escoger el diseño idóneo, seleccionar la población de estudio adecuada, calcular el número de individuos necesarios en mi muestra, medir las variables con precisión y exactitud, planear la estrategia de análisis, voy a usar un análisis multivariado, voy a usar medias, voy a usar medidas, qué tipo de medidas voy a usar, de asociación, absoluta, etc. Organizo mi estudio, capacito a las personas, por ejemplo, que van a tomar una encuesta, lo que sea necesario. Entonces ejecuto mi estudio, interpreto los resultados y luego comunico los resultados con rigor. Como yo les decía, ¿qué le van a decir ahora al alcalde, al Ministerio de Salud? Pero rigurosamente también yo le tengo que decir, mire, este estudio no es tan sólido, no le puedo asegurar que esto es así, pero yo le sugiero hacer otro estudio, pero igual me sirve para algunas cosas. Entonces, pero informo cuando el diseño o cuando los resultados no son tan adecuados. Esquemáticamente, la pregunta hipótesis que se formula en el estudio puede hacer referencia a la frecuencia con la que aparece una enfermedad o a la descripción de sus características, como son los estudios descriptivos, o bien a la estimación del efecto de un factor de estudio, una exposición o una intervención. Intervención, ¿se acuerdan? Cuando son poblacionales, yo quiero saber si determinada estrategia para disminuir el consumo de tabaco sirven o no sirven. Calculo riesgos poblacionales, etc. Sobre una enfermedad o una variable de respuesta, como son los estudios analíticos, ¿cierto? En todos los casos, el investigador trata de responder a la pregunta de forma válida y precisa. En otras palabras, el estudio se diseña para evitar cualquier error en la respuesta al objetivo planteado. Y este resumen es porque ya vamos a ir a ver
en nuestra práctica clínica médica cotidiana, ¿qué es lo que nos va a servir para? Puedo yo hacer un estudio, pero habitualmente uno revisa bibliografía respecto a un tema que le interesa, por lo tanto tengo que saber interpretar un estudio y saber si me sirve o no me sirve. Entonces, nos interesa, por lo tanto, la validez interna y la validez externa. Esto ya es nuevo, creo que lo mencioné en alguna parte, pero es importante. ¿Qué es la validez interna de mi estudio? Se refiere al grado en que los resultados de un estudio son válidos para la población que ha sido estudiada, ¿ya? Un estudio acucioso, que no tenga sesgo, que no tenga errores, o que sea reducido a lo mínimo posible. Los errores sistemáticos y los factores de confusión afectan la validez interna de un estudio. En el fondo es como la calidad de mi estudio. Luego tengo la validez externa, que se refiere al grado en que los resultados de un estudio puedan ser extrapolados a poblaciones distintas a la estudiada o generalizados a otras más amplias. Pueden ser válidos para mi muestra, pero no son extrapolables a otro tipo de población, por ejemplo. Yo tengo que tenerlo claro. La primera condición para que un resultado pueda ser generalizado es que tenga validez interna, o sea, en el fondo, esa es la base, que sea de una calidad sustentable, que por lo menos represente a los individuos que tengo en mi estudio. Por lo tanto, la generalización o extrapolación de los resultados no se hace a partir de un único estudio, sino que debe tener en cuenta si hay otras hipótesis similares, contrastadas en poblaciones distintas, y en ámbitos y áreas geográficas diferentes conducen a resultados similares. Además debe apoyarse en criterios de plausibilidad biológica que traten de explicar el mecanismo por el cual se produce un efecto determinado. Así pues, la generalización depende de la consistencia de los resultados entre diferentes estudios y de mecanismos plausibles que expliquen de forma razonable un efecto, como lo que pasaba con el otro estudio que decía que el alcohol y la enfermedad crónica eran factores protectores, como que no es muy plausible, o sea, como que uno dice, no me parece razonable. Si hay 100 estudios más en la literatura que dicen lo mismo, ya, como que uno dice, sí, en verdad puede ser, ya. Entonces depende de la consistencia de los resultados entre diferentes estudios y de mecanismos plausibles que explican de forma razonable un efecto, lo que a menudo implica la emisión de juicios de valor por parte de los propios investigadores. Pero uno usa metaanálisis, hace algunos test estadísticos y evalúa si en verdad tiene rigor el estudio. Entonces, recordando eso y sabiendo la importancia de nuestra validez interna y validez externa de nuestro estudio, yo voy a poder utilizar esa información ya en mi práctica clínica, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas importantes que uno requiere? Los temas centrales de la biología clínica son la definición de normalidad y anormalidad, que es difícil, no pareciera que algo muy bien de perogrullo, pero la verdad es que no es tan fácil definir qué es normal, por ejemplo, en un parámetro biológico, ¿ya? No es tan sencillo. La exactitud de las pruebas diagnósticas, o sea, mi prueba diagnóstica me sirve en verdad para el diagnóstico que yo quiero hacer, o sea, yo le pido un perfil bioquímico, me sirve la calidad de esos datos para mi diagnóstico, la historia natural y el pronóstico de la enfermedad, la eficacia del tratamiento y la prevención en la práctica clínica. Entonces vamos a partir hablando de la normalidad y su contrario, que es la anormalidad. Entonces, previo a adoptar una decisión terapéutica o de estudio u observación, los síntomas, los signos, los resultados de mis pruebas diagnósticas de un paciente son normales o anormales. O sea, primero los síntomas. Uno puede decir, ya, sí tiene síntomas, pero ya, esto es como habitual que ocurra, no tiene un significado patológico. O sí, y decidió estudiarlo o tratarlo. Esa es como una primera etapa, ¿cierto? ¿Qué criterios puedo usar para definir la normalidad? Puedo usar como criterio que lo normal es equivalente a lo frecuente. ¿Qué es lo más frecuente que yo encuentro en los pacientes? Entonces es normal. Esa es una opción, pero no siempre me sirve tampoco. O sea, por eso tengo otras opciones. También puedo usar la anormalidad
asociada con la enfermedad. Y la normalidad como susceptibilidad al tratamiento. ¿Qué significa esto? Esto es como lo más común que usamos. Como criterio comúnmente utilizado en la práctica clínica, es considerar normales los valores que se encuentran habitualmente y anormales los que son infrecuentes. ¿Ya? Aún así, uno tiene que usar el criterio siempre, la verosimilitud, la coherencia. ¿Por qué? Podría ser que mi paciente tiene un valor que no es habitual, pero no le significa patología. Entonces podría ser que para esa persona es normal, aunque no sea representativo de toda mi población. Yo tengo que tener ese criterio, ¿por qué? Porque voy a tomar una decisión terapéutica y quizás voy a tratar algo que no es una enfermedad, ¿ya? Entonces siempre el criterio sentido común tiene que primar. Definición operativa de anormalidad. Hay dos posibilidades. Una es cuando tengo una frecuencia, o sea, cuando tengo una distribución tipo campana de Gauss, ¿se acuerdan? O cuando tengo una que no es tipo campana de Gauss. Cuando es campana de Gauss, sigo utilizando mi criterio estadístico. La colita, dos desviaciones estándar, eso estaría dentro de lo no normal o anormal. Pero hay parámetros biológicos que nos llegan hasta el infinito hacia algunos de los lados. Y entonces uso percentiles. Y ahí voy a decir que un 5%, que voy a usar generalmente, percentil 95. Y ahí voy a decir que en el primer caso, en la gaussiana es 2,5 por lado, porque uso 95. Entonces me queda 2,5 en una colita, 2,5 en la otra. Y en la no gaussiana, percentil 95, me queda 5% a un lado. ¿Cuándo uso uno o cuándo uso el otro? ¿Puedo dar un ejemplo? Yo me imagino que lo vieron en estadística, ¿no? ¿En estadística? ¿Vieron otra cosa? Yo creo que sí. ¿O no? Ya. Tengo estas dos posibilidades. Campana de Gauss. Ah, esa es terrible, pero no es lo que elegí la otra vez. Me he traumado con eso. Hoy me salió más mal la campana de Gauss. Más o menos. A eso supone que es ver. Ya, pues aquí tengo o tengo esta otra opción. Tengo algún parámetro biológico que no llega al infinito hacia cero. Podría ser al revés. Tengo un ejemplo de esto. ¿Ya? Temperatura. Aunque es difícil llegar como a una temperatura muy baja. Como original que dice uno. ¿De qué temperatura para arriba hablamos de una temperatura normal en una persona? ¿Normal? Sí. O sea, lo que habitualmente tiene un ser humano. ¿Han visto las temperaturas cuando uno le toma una canasta al supermercado por el tema del COVID? 34, 33, 32, suena la alarma. Está muy mal calibrado. Pero uno no puede llegar a 32. Sería un hipotermia extrema, generalmente no es compatible con la vida. La persona que se congela en la montaña puede tener 35, 34, pero están con riesgo vital normalmente. ¿Ya? Entonces, no es tan buena la temperatura. La talla podría ser, pero tampoco es como, pero ya es más fácil, porque hay casos por sobre una talla por la temperatura igual. Hay casos, la mayoría están acá, hay algunos que pueden estar acá. Y ahí ya estaría en la normal, o sea, hipotérmico o cierto. Pero ¿qué otro parámetro biológico, por ejemplo, no me cansa? Nada. ¿Ah? ¿Ya? Por ejemplo, leucocitos. Puede ser hemoglobina. La mayoría de los parámetros biológicos tienen más bien a estar en esta zona. Entonces ahí, aquí voy a tener un 5%. Desde el fondo, como sumar las dos colitas, un 5% de la boleta. Aquí tenemos 2,5, 2,5. Esas son como mis posibilidades para tratar de definir normalidad, diciendo, porque aquí, ¿qué es lo que yo hago? Mido a 1000 personas y digo, con un 95% de confianza, los valores más comunes de esta población son estos. Y podría variar si, por ejemplo, mido presión arterial en población negra, caucásica. Hay variaciones ocasionales y se puede desplazar un poquito la curva. Pero en general, la mayor parte de la población está ahí. Y aquí son dos variaciones
Y acá lo mismo, mayoritariamente la población está ahí. Y aquí puede haber un 5% de la población. O sea, con una confianza del 95%, pero aquí tendría un 5% de la población. Así yo podría definir normalidad. Es una posibilidad, pero tengo otras posibilidades, porque a veces no me cansa. Porque yo podría... Un ejemplo entonces de cuándo se ocupa en la distribución gaussiana. Cuando el parámetro te da para llamar. Porque, por ejemplo, en la hemoglobina, como, no sé, tiene un valor de 12, 13 dependiendo del laboratorio, y no puede, y no baja de ahí. No puede baja un poquitito y ya está enferma la cosa. Entonces nosotros vamos a decir que aquí está. Y lo que está para acá, normalmente es como un signo de enfermedad. Lo que está para acá también. Entonces se supone que aquí están las personas no sanas, en principio. Aquí están las personas que no están sanas, están las personas normales. Pero en la vida real, podría ser que tengo personas con un perfil lipídico dentro, entre comillas, dentro de la normalidad, pero se me infarta. Bueno, igual se infarta. Para esa persona es un factor de riesgo, aunque está en los valores que toma un promedio de la población. Tengo media, calculo. Entonces a veces no me cansa. Entonces, ¿qué problema tengo con lo normal, con lo equivalente a lo frecuente? Ahí está el ejemplo del colesterol. Con valores altos de colesterol sérico o de presión arterial, hay un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, en principio. Eso es lo que yo sé, de acuerdo a la información disponible que tengo. Pero también dentro de los valores normales, en el sentido estadístico, si estoy aquí o si estoy acá, me aumenta el riesgo. Pero, igual estoy dentro de lo normal, en principio. Pero yo tengo más riesgo si estoy aquí que si estoy acá. Entonces, me sirve, pero como más o menos no más ese cálculo. Entonces, la mayoría de las muertes por cardiopatía isquémica se producen en personas con cifras de colesterolemia que están en este pedazo. ¿Ya? ¿Por qué? Si se supone que, que yo necesito que suba el colesterol para que me infarte. ¿Por qué la mayoría están en este rango de los infartados? Es matemática la razón en realidad. Y pocas personas tienen infarto estando acá. Porque esto pide número. Solo pide número. Número de personas están aquí, número de personas, número de personas. Porque este valor que es el más común reúne la gran mayoría de la población. Porque son los números. No estoy calculando el riesgo relativo respecto de la concentración de colesterol. Solo estoy diciendo la mayor parte de mi población está acá. Y como es la mayor cantidad de números, también está la mayor cantidad de infartos, la mayor cantidad de todas las enfermedades. Porque tengo, me queda solo un 5% de la población a los lados. La mayoría van a estar en el 95% restante. Entonces, un criterio de normalidad por la frecuencia, pero no me mide más que eso. ¿Ya? Es matemático solamente. Y ahí no estoy haciendo ninguna medida de asociación, no estoy haciendo nada más. Ya, entonces tengo otra posibilidad, la normalidad asociada con enfermedad. Entonces, a partir de la distribución de las observaciones en personas sanas y enfermas, voy a definir un punto que separa ambos grupos. Y voy a decir, los enfermos tienen estos valores, los sanos tienen estos valores. Esa es mi otra opción. Lo hago al revés. Defino, ya no me sirve tanto esto, entonces, ¿cuánto tienen los enfermos y cuánto tienen los sanos? Entonces, una comparación de las dos distribuciones de frecuencias suele mostrar una considerable superposición, como sucede con las distribuciones del colesterol sérico en las personas con y sin cardiopatía isquémica, en cuyo caso resulta claramente imposible elegir un valor que separe netamente la normalidad y la anormalidad. Siempre van a haber personas sanas en el lado normal a partir del punto de delimitación y casos verdaderos en el lado normal. ¿Qué significa eso? Que voy a tener esto. Personas sin infarto tienen esta distribución de colesterol, ¿ya? Personas con
valores más altos en general. Por lo tanto, va a estar corrida, voy a tener esto. ¿Ya? Esto va a ser muy impactante. Ah, me quedó muy bien. Ya. Voy a borrar. Aquí están mis personas normales, ¿ya? Mi 95%. Pero voy a tener esto. Y estos son los que tienen infarto. Entonces tengo este pedacito de personas que aparecen en el rango normal, pero son infartadas. No va a ser desplazado. Para esto perfecto, pero esto, ahí como normal, porque estoy usando los valores, pero de los enfermos comparado con los no enfermos. Hace otra opción. ¿Y qué más puedo hacer como medición? Que es menos habitual, pero también podré usarla. Es la anormalidad como susceptibilidad de tratamiento. Entonces tengo criterios determinados a partir de los resultados de ensayo aleatorizado controlado, en los que se investiga el nivel a partir del cual el tratamiento produce más beneficio que perjuicio. Van cambiando con el tiempo, varían por la dificultad de información en la práctica clínica. Me cuesta obtener ese resultado para hacer una investigación. ¿Cómo me fue con determinado tratamiento? Hay implicancias logísticas y económicas porque es difícil hacer un ensayo aleatorizado controlado. Atención al riesgo absoluto de enfermedad. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que los hipertensos, pues ya lo mismo colesterol. Voy a usar otra posibilidad. ¿Y qué es? Tiene de esto, me responden bien al tratamiento, tiene menos impacto, significa que son valores que responden a tratamiento con menor riesgo, y por lo tanto voy a decir, ya, eso vale la pena tratar. O sea, eso voy a considerar un enfermo, porque si trato a otro, no varía nada del pronóstico. O sea, no vale la pena tratarlo, porque va a ser igual. Por lo tanto, voy a decir, esos son normales, porque si le doy medicamento no hay ninguna variación en el pronóstico. ¿Ya? Pero va a variar, porque, por ejemplo, a lo largo de las décadas, de las últimas décadas, y después de muchos estudios, prácticos, por ejemplo, y otros, ha variado la clasificación de presión arterial. Porque uno dice ya, 90 es la mínima, la diastólica, pero tengo 140. Pero ha habido variaciones, porque este valor, si yo tengo 80 años, es normal, ¿no? ¿Vale la pena tratarlo? No. Pero si tengo 15, ahora tenemos esto, porque justo decía algo de número, terrible, y mucha hipertensión, resistencia a la insulina, diabético, de todo. ¿Es hipertenso un niño de 15 años con eso? Es hipertenso. Pero eso se sabe ahora, porque han habido tantos estudios de factores de riesgo cardiovascular. Entonces ahora sabemos que una persona de 15 años con esta presión tiene alto riesgo cardiovascular, pero además esta persona probablemente tiene obesidad y tiene otros factores de riesgo social. Pero si solo me llaman la presión, entonces este criterio de respuesta al tratamiento también va a variar en el tiempo, caso a caso, pero también lo podemos usar. ¿Ya? Esas son las posibilidades que tenemos. Por lo tanto, para tomar decisiones, no me basta solamente con esos criterios. Entonces, ¿yo qué hago? Busco otras cosas y digo, ya, esto, más esto, ya, me permite tomar una decisión terapéutica. No por sí solo. Si la persona tiene 40 años con esa presión, pero además colesterol aumentado, pero además resistencia a la insulina, es decir, síndrome metabólico, trato todo. Pero si me llega una persona con solo la glicemia en ayuno alterado y un poquito, ¿lo trato o no lo trato? No es quizás tanto factor de riesgo, se hace ejercicio, tiene colesterol normal, entonces mi decisión terapéutica es más compleja. No basta solo con ver el examen, valor de colesterol, por ejemplo. Ya. Entonces tengo otras pruebas, más pruebas diagnósticas, y por eso a veces es difícil la definición de caso, porque para la definición de caso, yo voy a tener que establecer si los valores de este caso son normales o no, y voy a usar estudios, hay algunos que son muy evidentes. Por ejemplo, si tengo una persona llega con 380 glicemia, es diabético, ni siquiera me lo pregunto, y obvio que tengo que tratarlo.
Pero si hago un estudio epidemiológico para ver resultados, ¿cuál va a ser mi definición de caso? Voy a decir, hicieron ayuno alterado, diabetes, no sé, en ayuno 160 voy a usar 200, porque quizás con 160 mis resultados no van a ser tan buenos, van a ser más débiles. Y se me conjunto a esta gente que tenga de 200 para arriba. Ya, entonces mi definición de caso igual puede variar. Ya. Entonces ahí vamos con las pruebas diagnósticas, ¿ya? Más allá que la definición de normalidad. En cualquier situación clínica, el objetivo es diagnosticar la enfermedad, ¿ya? Eso es lo más importante. Definimos normal, anormal, enfermo, con todas las complejidades que tiene. Entonces el propósito de mis pruebas diagnósticas es ayudar a confirmar los posibles diagnósticos, por ejemplo, por las características demográficas y los síntomas del paciente. Entonces yo voy a decir, en Chile, a ver, comparo, no sé, por Japón, Chile, valores de colesterol. Ellos tienen el colesterol bastante bajo, tienen otro tipo de factores de riesgo, pero no es tanto el colesterol, no tanto la obesidad. Entonces, para esa población, a lo mejor tengo que desplazar la curva, ¿ya? Comparar, o tengo otra población con una dieta totalmente distinta. Entonces yo mido la parte al medio y están todos corridos para allá, porque comen cordero todo el día, no sé, ¿ya? Entonces, el valor diagnóstico de una prueba es súper importante. La enfermedad puede estar o no presente y el resultado de la prueba puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, existen 4 posibles combinaciones entre estado patológico y el resultado de mi prueba o examen, ¿ya? O test de tamizaje o lo que sea que yo estoy midiendo. Es la misma tabla tetracórica, la misma A, B, C, D. Se usa para todo en epidemiología. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una parte de los pacientes que tienen la enfermedad y otros que no la tienen. Sin embargo, mi examen me puede mostrar positivo y es positivo, está enfermo. Pero mi prueba quizás no es tan buena y me dice que está negativo y el paciente está enfermo. O el paciente está sano y tengo una prueba diagnóstica que me dice, sí está negativo, está sano. Pero puede ser al revés. Puede pasar las dos cosas, ¿ya? Que mi prueba me diga que está sano cuando está enfermo, o me diga que está enfermo cuando está sano. Entonces aquí hay 2 casilleros en los cuales la prueba está midiendo lo que corresponde. ¿Cuáles son esos 2 casilleros? Los casilleros de A sería. ¿Ya? Y el casillero de B. Bingo, ya. Una pregunta, en la parte negativa no estaría al revés. Sí, por eso lo mismo. A ver. Porque según esto debería una prueba diagnóstica que me dé resultados buenos, son las cosas que me dé verdadera cuando corresponde, ¿cierto? Sí, En ese este es la. caso, claro, es de la Está positiva enfermo y está positivo. y la positiva, claro. Pero si la enfermedad está presente y la prueba diagnóstica da negativa, entonces significa que es un negativo falso. Sí, entonces esta prueba, ¿verdadero negativo o negativo real? Claro, no, pues dice al revés, enfermedad presente con prueba negativa. Aquí está enfermo. Claro, Y está me sale enfermo. negativo el examen, Es me un sale que negativo no falso. tiene nada. Claro, Entonces este examen es falso. claro, ahí aparece al revés. No, sí, está. Eso es la sí, sí, por eso es totalmente. Ya. La disléxica cuando está escribiendo parece. Espero que la otra esté bien, pero bien. Pero se pasaría la A, la casilla A y la casilla B. De hecho, la vamos a cambiar al tiro. Me vino mi toque. ¿Cómo es posible? No, pues, los títulos no los puedo cambiar porque ahí me enreda toda la tabla. Ya. Tengo que cambiar los Sí, ahí está bien. Gracias. Ya. Entonces, en 2 de estas combinaciones la prueba es correcta y en las otras 2 falsas. O sea, mi examen es malo, no me sirve. Y además me induce a un error. Yo lo veo y digo, está bien, pero el examen estaba equivocado. Esta clasificación teóricamente es solo factible si existe algún método que permita determinar la presencia o ausencia de enfermedad con exactitud absoluta.
que pueda usarse como patrón para evaluar la exactitud de las demás pruebas. Rara vez se dispone de un método de estas características, en especial en lo que respecta a enfermedades no transmisibles. Porque claro, en una transmisible es más fácil, pero también puede haber variación, pues. La titulación de repente varía. Pero es más probable que me aparezca coli positivo o coli negativo. Pero cuando estoy hablando de factores de riesgo, es más complicado, no es tan objetivo, a veces no es cuantitativo, de hecho. Por esta razón, y debido a que las pruebas muy exactas muchas veces son caras y cruentas, en la práctica clínica habitual se recurre a pruebas más simples y menos costosas. Por lo tanto, entonces, muy importante la calidad de mi prueba, ¿cierto? Que tenga validez, ¿se acuerdan? Interna y externa. Si no tiene interna, chao. Si tiene interna, hay que ver la validez externa. Pero además que tenga exactitud y precisión de las pruebas de uso cotidiano. ¿Qué significa cruento? ¿A qué me refiero? ¿Conocen esta palabra? Así como doloroso, como incómodo. Eso es cruento. Les doy ejemplos más sangrientos, pero basta con eso. Heridas cruentas se usa harto cuando está la herida así como abierta, roja, sangrante. Eso es una herida cruenta, por ejemplo. Una amputación traumática es cruenta. Ya. Entonces, por ejemplo, antígeno prostático. ¿Han escuchado ese examen? Antígeno prostático. Por eso no debería llamarse epidemiología clínica el segundo. Si no, eso yo siempre digo, si no han entrado a ese campo, no se van a vacunar, a la mamá les lleva a vacunarse. Ya, pero por ejemplo, ¿les suena el Papa Nicolau? ¿Les suena, cierto? El Papa Nicolau muestra una alteración del cuello uterino. Hace sospechar un cáncer uterino. Pero entre comillas, relativamente sencillo para el beneficio que tiene. En teoría no es doloroso. Pero es un examen que a lo mejor no es tan fidedigno. ¿Cómo podría yo saber que el examen es adecuado? Me tomo una biopsia, ¿ya? Una biopsia me va a decir si tiene cáncer o no. Y yo comparo. Mi Papa Nicolau sirve, o no sé, porque sale todo positivo, no tengo ningún cáncer, o al revés. Pero esa forma fidedigna de corroborarlo es más cara, es cruenta, porque es una biopsia, o sea, ya puede producir dolor. O en el caso del antígeno prostático igual, porque es un examen de sangre que mide antígeno tumoral. Entonces va a aumentar. Cuando yo tengo un cáncer de próstata, si el cáncer es muy avanzado, debería aumentar el valor de mi sangre. No es tan lineal, pero sí debería ser. Pero ¿cómo puedo estar segura de que esa prueba me mide esto? Con una biopsia de próstata. O otro ejemplo mejor. Plomo en los niños, en Arica. ¿Cómo le mido el plomo a una población grande de niños? Voy a la casa y le digo, ya señora, le vamos a tomar sangre a su bebé. Y la guagua va a llorar, se va a desmayar, va a vomitar, tanto llorar, la mamá va a necesitar. Menos porque, por si acaso, porque ni siquiera estamos seguros de que tiene plomo en la sangre. ¿Qué hago? ¿Voy a pinchar a todos los niñitos? ¿Qué podría ser? Entonces, se inventó un examen que es una muestra de sangre capilar, como la glicemia, como el hemoglucotest. ¿Lo han visto eso? ¿Alguien tiene algún familiar diabético que se le pincha? Por ejemplo, los diabéticos. ¿Cuántas pruebas de esas le hago? No lo he visto acá con muchas cosas. Entonces, hago una muestra capilar. Se le hago una pinchadita con esa sangre. Digo cuánto plomo tiene la sangre. ¿Ya? Y ahí voy a ver la calidad del examen, si me sirve o no. Entonces, ¿con qué lo comparo para saber? Una, dos, 10 veces las que sean necesarias, pero no le hago ese examen a todos los niños. ¿Con qué examen lo comparo que es mejor? El de sangre, con el plomo de los niños. El de sangre, ¿cierto? Muchas veces. Pero también podría ser que me sale bajito. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el plomo? Eso no sé si lo vieron en fisiología, pero hay varios elementos, sustancias que se absorben. Entonces puede que el niño lo tenga, pero en su bolsillo. Y me salga abajo, no. Yo digo, ¿cómo si hay una concentración ambiental? No le va a dar plomo. Es raro que todos los niños estén normales. ¿De qué forma me aseguro de un examen que es más, incluso sólido, por así decir, que la muestra venosa? ¿Ah? Claro,
Claro, le hago una biopsia de hueso. ¿Le voy a hacer biopsia de hueso a los niños? Está difícil. Podría ser a lo mejor un estudio experimental con animalitos o de animalitos, pero podría ser, ¿cierto? Pero hay un hueso de los niños, pero esto es adicional, porque no es para explicar eso. Pero, ¿qué hueso de los niños es fácil de obtener, no duele? ¿Qué hueso? Los dientecitos de leche que se le caen, y las mamás siempre tienen la costumbre de guardar los dientecitos a los niños. Bueno, no todas las mamás, yo los perdí a todos, pero no me a guardar, así que no hubiese servido. Pero muchas mamás guardan los dientecitos de leche, entonces le digo, ¿se le ha caído algún dientecito recientemente? Y lo voy a examinar, ¿ya? Pero eso, entonces yo tengo que tener algo con que comparar mi examen para saber si en realidad me sirve o no me sirve el examen. Y luego digo, ya, hay una correlación importante entre un parámetro y el valor de mi examen, así que voy a decir, es bastante bueno mi examen, se acerca mucho a la realidad. Ahora, ningún examen es 100% la realidad, porque hasta el del huesito podría tener error. No afecta el tiempo que ha estado el diente caído. Claro, todo. Podría ser que el niño se le cayó el diente 2 años antes y no estaba contaminado todavía, pero en el caso de acá, que se supone que está contaminado hace décadas, me debería haber servido. Pero en otros casos, no. O vivía en otro lado el niño y se cambió de casa. Y eso de que esté como una indicación sanguínea no se va a como descargar. No, sí, o sea, lo encuentro, sí, se encuentra igual. Si es que cumplió, por eso yo en epidemiología hago acuérdense, pues defino mi diseño y digo, voy a eliminar a todos los niños que se mudaron en los últimos 3 años. Lo elimino, no lo considero. Y así, pues tengo que hacer esa limpieza igual. Ya. Pero esto era como para ver el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, necesito todas esas características de mi estudio. Necesito conocer la validez, exactitud y precisión de las pruebas antes de usarlas. Pero yo lo sé desde antes. Yo sé que me sirve algunas cosas y no me sirve para todo, pero me orienta, pues si tengo hartos niñitos con el plomo alterado, y a todos los que tengan el plomo alterado, eso sí, pues le digo, mamá sabe que tiene el plomo alterado, entonces mejor hacerle un examen de sangre, pero no a todos los niños, ¿no? A los que en verdad tienen riesgo. Ya, entonces eso es la precisión y la exactitud. Después leen lo de la izquierda si no les queda claro, pero creo que el monito a la derecha es bastante claro. La exactitud indica la proximidad de los resultados de la medición con respecto al valor verdadero. ¿Ya? ¿Cuán cerca está mi valor de acá con el plomo en sangre? Esa es mi exactitud. Mientras que la precisión indica la repetibilidad o reproductibilidad de la medida. O sea, le tomo una vez, me sale, después le tomo otro valor, me sale distinto. Le tomo otro valor, me sale distinto. No me sirve. ¿Ya? Eso. Pero puede ser exacto. Claro. Pero van concatenadas, entonces si es uno y el otro, no. Pero sí, pues puede tener esa característica, pero no me cumplen los criterios que yo necesito porque no cumple la otra característica. Las dos. Entonces el conocimiento de otras características de las pruebas diagnósticas también resulta esencial para determinar su utilidad en la práctica clínica habitual. De especial importancia son los valores predictivos positivos y negativos de mi prueba, que es lo que vimos en la tabla tetracórica, pero lo vamos a ver en otras diapositivas más detalle. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad que la enfermedad esté presente en una persona en la que la prueba ha dado resultado positivo, o sea, el A, ¿cierto? El valor predictivo negativo de una prueba es la probabilidad de que una persona no tenga la enfermedad cuando el resultado ha sido negativo. O sea, ¿qué letra era? La D, ¿cierto? Pero las dos son verdaderas. O sea, está bien que yo no tenga la enfermedad y la prueba me diga, no tiene la enfermedad, no sea un falso positivo. El valor predictivo también va a depender de la sensibilidad y la especificidad de mi prueba. Examen, análisis, como quiera llamarle. Y lo que es más importante, y esto sí recuérdenlo, por eso lo que está en rojo y lo que está subrayado es importante. ¿Ya? La prevalencia de la enfermedad en la población estudiada, incluso con una sensibilidad y especificidad elevadas, cuando la prevalencia es baja, el valor predictivo positivo de una prueba puede ser muy bajo. Encontrar una esclerosis múltiple cuesta, y los test, ahí se me complica toda la epidemiología.
Incluso me complico en estudio de casos controles porque a lo mejor ni siquiera tengo el número de casos suficiente para poder hacer un análisis que valga la pena, porque si tengo muy poquitos casos. Ya. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber cómo es el proceso de la enfermedad, por la historia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Papa Nicolau me sirve en cualquier momento la enfermedad. ¿Cuándo me sirve el Papa Nicolau? Ya cuando tiene alterado. ¿Sí? No me sirve cuando tiene cáncer. Pero yo tengo que saber más o menos cómo es la historia del cáncer cervicuterino para saber si me va a servir, en qué periodo lo voy a hacer, cuándo me va a aportar utilidad. ¿Cuántos años dura la evolución de la enfermedad? Todas esas cosas. Entonces necesito saber la historia natural de la enfermedad y el pronóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Entonces el término historia natural se refiere a las fases de la enfermedad que incluyen el comienzo del proceso patológico, la fase presintomática, desde el comienzo de los cambios patológicos a la aparición de los primeros signos o síntomas. También uno la conoce como, por ejemplo, el COVID. Cuando todavía no tienen síntomas, ¿cómo le llamo? Ya, y uno dice, es el periodo de incubación, ¿cierto? Bueno, eso se aplica con toda la infección siempre. Son asintomáticos, son preclínicos, su periodo de incubación no me da síntomas en general, porque ya no es periodo de incubación, ya está la enfermedad así como declarada. Las personas que siempre estuvieron asintomáticos y pasaron la enfermedad. Son siempre preclínicos. O sea, no tengo cómo saberlo, a no ser que haga test en la población y lo encuentre. ¿Pasa en incubación? No, es que les voy a mostrar otro cuadrito que quede más claro. Ya. La fase de enfermedad clínicamente manifiesta, durante la cual pueden producirse remisión, exacerbación, resolución espontánea o evolución hacia la muerte. La detección y el tratamiento en cualquier fase pueden alterar la historia natural de la enfermedad, pero los efectos del tratamiento solo pueden establecerse conociendo la historia natural de la enfermedad no tratada. Entonces, en general, uno habla de historia natural cuando es natural, o sea, cuál es el proceso normal de esa enfermedad. ¿Ya? Y por lo tanto, en general, la historia natural se conoce de antes, porque cuando yo sé que hay un tratamiento, lo trato. ¿Cómo lo voy a tratar? Por ejemplo, el COVID, los primeros casos, historia natural de la enfermedad. Ahora es complejo, porque como una enfermedad grave, normalmente yo lo trato. Pero establezco la historia natural con todas esas complejidades, más o menos yo sé cuánto se demora en aparecer los síntomas, establezco el periodo de incubación para los síntomas. ¿Sí? Pero uno habla de historia natural, en teoría, sin intervención. Sin intervención, eso es lo que demoraría la enfermedad. Y en el COVID es súper relativo porque se dan todas las situaciones. ¿Qué es lo que es el pronóstico? Es la predicción que se hace acerca de la evolución de la enfermedad y se expresa como la probabilidad de que un determinado acontecimiento suceda en el futuro. ¿Cuál es la probabilidad de morir por COVID? Es súper difícil porque no tenemos muchas historias naturales, puesto que en general lo tratamos, porque son casos graves, llegan con insuficiencia respiratoria, no lo dejamos ahí como, a ver, ¿cuántos se mueren de esto? Entonces esa es mi historia natural. No, los trato. Pero, por ejemplo, yo puedo saber cuál es la historia natural de un cáncer de páncreas, cuál es el pronóstico, incluso con tratamiento. Es súper malo. Hay algunos cánceres que tienen mal pronóstico, que tienen muy poca sobrevida. Entonces ahí uno se plantea si necesitan o no tratamiento, porque el tratamiento del cáncer, ustedes saben, pues es bien agresivo. Y si mi pronóstico es de 3 meses, claro, le pregunto a la persona si quiere tratar o no. Una decisión que tiene que tomar, sobre todo el paciente. Pero me interesa saber el pronóstico de la enfermedad, porque ¿qué saco con diagnosticarlo si en verdad no le voy a hacer tratamiento? Y hay casos donde uno mismo le sugiere, en verdad no vale la pena, porque el tratamiento dura 3 meses y es el pronóstico de la enfermedad, y está súper metastizado, pero se ve bien, o llega y dice, me duele la guata, le toman los exámenes y está metastizado entero. Entonces, de repente ahí uno tiene que planteárselo y conversarlo bien. Entonces, importa saber el pronóstico. Las predicciones se basan en grupos definidos de pacientes y lo que ocurre finalmente puede ser muy distinto en cada paciente individual. Sin embargo, saber el pronóstico probablemente ayuda a decir qué tratamiento es más útil. Entonces, uno siempre escucha por ahí,
de alguien que tuvo un cáncer de páncreas y lleva 15 años. Y es una rareza, porque todos se mueren, pero uno conoce a alguien, yo conozco a alguien, cercano, muy cercano, tuvo un cáncer de páncreas y lleva 20 años feliz de la vida. O sea, no feliz, tiene algunas secuelas de la cirugía más bien, pero está bien. Entonces, no es fácil esas decisiones terapéuticas, por eso hay que conversarlo con los pacientes. Depende del estado general, muchas cosas. Entonces, los factores pronósticos son características que se asocian con el resultado evolutivo en quienes tienen la enfermedad en cuestión. Entonces, uno dice epidemiológicamente, la sobrevida de esta enfermedad es de tanto a 5 años. ¿Han visto eso? Al año la sobrevida es tanto, a los 2 años, a los 5 años. Después de los 5 años los damos de alta. Eso es de acuerdo a todos los estudios que se hicieron, a todas las historias naturales, la variación según el tratamiento. Ahí uno va estableciendo el pronóstico. Por ejemplo, un paciente con infarto agudo de miocardio, el pronóstico está directamente relacionado con la función miocárdica. Entonces, paciente con un infarto y me dice, doctora, yo tuve un infarto, me siento bien, pero quiero ir a altura geográfica, porque para trabajar, no de paseo, como uno le diría que no, pero trabajar, o sea, es complicado decirle a alguien que no puede trabajar, es lo que siempre ha hecho. Si se trabaja, por ejemplo, un médico, un ingeniero, muy calificado, que trabaja en alma, muy calificado, o un físico, trabaja en el observatorio, le digo, usted no puede subir a altura. Todos los observatorios están en altura. Cuando le estoy diciendo, jubílese, ya no puede. Entonces, ¿qué hago? Le hago unos exámenes, una prueba diagnóstica, que yo espero que cumplan con todas estas características para poder estar cercano al pronóstico verdadero. Entonces le digo, ya usted tuvo un infarto, ¿cómo quedó? Ya está caminando, sin disnea, clínicamente se ve bien. Le voy a hacer examen. Un ecocardio, y voy a ver si se mueve la pared o si está dañado todo el miocardio, tiene un pedacito que funciona. Y en el ecocardio, o incluso en el electro, se ve una gran zona con secuelas de neurosis que no se mueve. Usted le va a decir, lo siento, pero usted tiene la probabilidad de infartarse o de tener un cuadro grave es muy alta. Si yo le recomiendo que no, yo no le doy espacio médico para que suba. Pero a lo mejor le hago todo el examen, de hecho está en la guía, le hago todo el examen y le pido un infarto, pero mi barrio se mueve perfecto. Entonces yo digo, igual le vamos a preguntar a un cardiólogo y que suba, si tiene todo normal, tiene la misma probabilidad de un paciente que es hipertenso, que tiene un factor de riesgo, entonces que suba. Y ahí. Entonces ahí yo espero que mis pruebas diagnósticas sean adecuadas, pero va a depender del pronóstico. Para poder hacer predicciones razonables sobre el pronóstico y la evolución final de una enfermedad, es necesario disponer de información epidemiológica. No basta con mi ojo clínico. Yo digo, mira, en general a mí me pasa con los pacientes esto, entonces no lo autorizo o sí lo autorizo. Porque eso es bien subjetivo, depende del tipo de pacientes que yo tengo, el seguimiento que les hago, a lo mejor no a todos los cito con la misma cantidad de controles, algunos pacientes son más puchaditos que otros, entonces, ¿qué necesito? Necesito evidencia científica, necesito evidencia, medicina basada en evidencia, entonces veo otro estudio epidemiológico y ahí saco una conclusión un poquito más sólida. Los pacientes pueden haber sufrido una selección según la gravedad. Si yo soy cardiólogo, a lo mejor me llegan todos los graves, pues. Entonces yo tengo una idea de que tienen peor pronóstico del que en realidad tienen, porque veo a todos los graves. Si soy hemodinamista, cardiólogo de los que hacen intervenciones, me van a mandar los colegas todos los graves, ¿ya? Entonces, pueden haber sufrido una selección según la gravedad, otros rasgos de su enfermedad, sus características demográficas, sociales o personales. Por ello, los estudios epidemiológicos resultan necesarios para describir con exactitud la historia natural y el pronóstico de la enfermedad. Esa es la historia natural de la enfermedad. De una enfermedad infecciosa, habitualmente se comporta así. Normalmente esta balanza debería estar parejita, o sea, hay equilibrio entre la persona y su medio ambiente, por ejemplo, una enfermedad infecciosa. Cuando se rompe el equilibrio, se produce la enfermedad. La triada ecológica, ¿se acuerdan? En biología, como que ve uno eso, como en el colegio. Entonces aquí está el curso de la enfermedad. Ya se rompió el equilibrio, por lo tanto ya está en el periodo patogénico. Periodo patogénico no significa necesariamente que la enfermedad sea evidente, significa que comenzó el proceso. Pero en primer lugar,
puede haber lo llamado periodos de latencia, que se usa más en las enfermedades crónicas no transmisibles. En las transmisibles se usa más el concepto de incubación, periodo de incubación. Algunas enfermedades se quedan aquí, se quedan subclínicas, nunca pasan de esta línea roja, como el COVID y como otra enfermedad infecciosa. Hepatitis, por ejemplo, no tienen síntomas, están subclínicos. Además están los periodos ventana, por ejemplo el VIH, que se demora años a veces en aparecer resultados, pero ya empezó el proceso patológico. Entonces tengo esta etapa de latencia, luego empiezan ya cambios tisulares, y voy subiendo, y llega este momento de la línea roja, que es el horizonte clínico, donde el paciente tiene los primeros síntomas que a veces son muy generales, tan generales que uno no sabe qué enfermedad tiene. Por ejemplo, meningitis meningocócica. ¿Han escuchado eso? El niño consulta por catarro. ¿Ah? Catarro en fiebre. Puede ser cualquier cosa. Y es muy importante hacer el diagnóstico precoz, porque la meningitis tiene un curso rápido y tiene muy mal pronóstico si el diagnóstico se demora. Pero es súper complicado para uno como médico, ahí llega la urgencia, un niño con fiebre y catarro. Casi como que hay que mirarlo bien, el niño tiene eso, pero está muy decaído para tener solo eso, entonces ya mejor lo dejo en observación, me llama la atención. ¿Ya? Y el periodo prodrómico, en general, los síntomas son súper como comunes, como que no son identificables, son inespecíficos. Si tengo una jaqueca con aura, ¿alguno de ustedes sufre migraña? No, migraña. ¿Tú tienes prodromo? Como algo que te avisa que te va a venir antes que venga el dolor, ¿qué sientes? Visión borrosa. Y tú sabes que ya viene, ¿cierto? Y te ha dicho el neurólogo o quien te haya visto. Cuando tenga eso, sabes que toma el tiro en la noche. Claro. Y con eso, como que tiene menos claridad del dolor, o si le tiene más suave. Porque el tema del dolor cuesta mucho controlarlo. Existe el círculo del dolor, uno no lo corta al principio. A medida que da vuelta, es mucho más difícil pararlo. Por eso se usa el tratamiento del prodromo. Pero si tú no tienes diagnóstico de migraña, y es la primera vez que tienes visión borrosa, ¿qué es? Cualquier cosa que se te puede dar, dolor de cabeza, un problema visual. Entonces la fase prodrómica en general es específica, a no ser que uno conozca los síntomas de alguna enfermedad, como en este caso, u otras. Por ejemplo, los pacientes epilépticos, algunos describen algunos síntomas prodrómicos, hay otros que de la nada tienen la convulsión y se desmayan. Es súper complicado eso. Hay otros que sienten algún cambio, también va a depender de la sensibilidad del paciente, del nivel educacional, depende de otros factores también. Pero el periodo prodrómico es inespecífico generalmente. Después vienen los signos, los síntomas ya, como más específicos de la enfermedad. Después ya viene la enfermedad claramente, el defecto, el daño. Y al final la secuela, el resultado, me recuperé, se volvió crónico, incapacitante, la muerte, distintas secuelas. ¿Ya? Pero antes de la línea roja, entonces, tenemos esta etapa subclínica, en que está la interacción del estímulo, el huésped y la reacción del huésped. Porque no todas las personas que se exponen a un agente se enferman. Y así tenemos personas que han estado con la familia entera con COVID. Entonces uno podría decir estar asintomático. Y a lo mejor tiene COVID. Pero uno le comprueba la PCR, le comprueba y nunca se hace positivo. Entonces uno dice, también hay algún factor del huésped que influye. En el COVID no, pues en otros sí, porque pueden, por ejemplo, la tuberculosis. Eso es más fácil de explicar. El COVID todavía tenemos un año y medio de historia natural. Y además está súper intervenida, no tenemos la práctica de historia natural. En la tuberculosis, como en otras enfermedades, ¿se acuerdan de la causalidad? Pueden haber varias, puede ser multicausal la enfermedad, en la mayoría de los casos. Entonces necesito varias cositas juntas. En la tuberculosis, además del bacilo de Koch, mala alimentación, mala nutrición, porque el bacilo de Koch es poco agresivo, es poco virulento, no es un agente agresivo. Yo tengo que estar con un periodo que no tenga muy buena inmunidad, un malnutrido, tengo otras características, lo sumo todo,
Si la persona está malnutrida, está desnutrida, no sé, o condiciones socioeconómicas, o un problema de inmunidad. Entonces, los pacientes con VIH, por ejemplo, tienen más tuberculosis que están inmunodeprimidos, u otras causas. Y junto todo eso, para que recién de tuberculosis. No basta con que me tosan en la cara, porque no es como el COVID, porque el COVID basta con que te tosan en la cara, incluso a un metro de infectancia o dos, y te contagias, porque es muy contagioso. La tuberculosis no es tan contagiosa. Y también está la posibilidad de una inoculación alta. ¿A quién le pasa eso? A los que trabajan en el laboratorio haciendo exámenes. Entonces, como tienen la carga tan alta, a veces se pinchan, se contaminan por una herida y hacen tuberculosis extrapulmonar, porque es una carga muy alta. Entonces no llegan los pulmones, pero hacen una tuberculosis en los ganglios, en otro órgano. Pero ahí es multifactorial. Y ahí conocemos más factores, pero en el COVID de repente es como, ¿cómo se enferman? Inexplicablemente, no sabemos. Seguramente en 2 o 3 años vamos a ver más cosas. Qué sé yo, tiene el complemento de una manera, tiene un gen que lo protege, tantas cosas. Es lo mismo, pero en otra mirada. Periodo prepatogénico, donde está la interacción del huésped, agente, medio ambiente. Ahí importa quiénes son susceptibles. En el COVID, por ejemplo, toda la población es susceptible. No hay anticuerpos contra el COVID. Cualquier persona podría tener la enfermedad. En el periodo patogénico tenemos el asintomático o subclínico y el sintomático o clínico. El asintomático o subclínico son cambios que el individuo no percibe, está bajo el horizonte clínico. Es, por ejemplo, el periodo de incubación. Y el sintomático o clínico ya tiene síntomas, se perciben las manifestaciones. Y el final, el pospatogénico, cuando ya se resolvió. Puedo quedar con secuelas, puedo quedar sano, con incapacidad, todas las opciones. Y esta es la historia natural de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo mismo, tiene variaciones. Por ejemplo, en la exposición a los factores de riesgo, toxicidad del factor o agente, el tiempo de exposición, la concentración ambiental, la magnitud del factor otro. Ejemplo, el ruido en el trabajo. ¿Ya? ¿Quiénes quedan sordos? Los que estuvieron mucho tiempo expuestos con alta concentración de ruido ambiental, que obviamente no tenían, no había medidas preventivas en esa empresa. Iba a depender, obviamente, de la magnitud del factor. Pero pueden ser otras enfermedades, por ejemplo, plaguicida. También voy a necesitar una cantidad de concentración ambiental de plaguicida, el tiempo que estuve expuesto, qué tan tóxico pueden haber plaguicida organofosforado, organoclorado, que son extremadamente tóxicos, pero ya no hay organoclorados en Chile, pero son muy tóxicos. Se usaban para la malaria, por ejemplo, unos muy tóxicos y se tiraban así mucho. Entonces va a venir una etapa preclínica también, donde hay cambios que pueden ser reversibles al principio y después ya vienen los cambios fisiológicos irreversibles. También tiene un periodo asintomático que es equivalente al de incubación. En este periodo, en la etapa preclínica, es donde yo hago algunos exámenes. ¿Cuál, por ejemplo? Aquí se hacen los de tamizaje, screening, tiene cinco sinónimos más. El Papa Nicolau, por ejemplo, porque yo lo hago a una persona aparentemente sana, pues si yo sé que tiene un cáncer cervicuterino, no le hago Papa Nicolau, ¿cierto? Entonces, una paciente que llega a mi consulta, que parece sana, le hago el Papa Nicolau y está alterado, pero no tiene síntomas. Entonces está en este periodo, está en el periodo de los cambios fisiológicos ya, pero sigue asintomático. Ya después cuando avanza ya va a tener inicio de síntomas, periodo sintomático y es lo mismo, el desenlace. Lo mismo que el antígeno prostático, si la persona ya está con muchos síntomas, con muchas otras pruebas de tamizaje que son asintomáticos, pero uno va en ese momento, pero ya hay cambio fisiológico, si no yo no encontraría nada en mi prueba. Depende, pues. Es que algunos son reversibles y otros no. Va a depender de cuál. No, pues ya no. O sea, ya es irreversible. Por ejemplo, cáncer. Como que no puedes revertir. Un cambio genético tampoco. Lo que puedes revertir son las secuelas, el daño. Puedes mejorar su pronóstico. Pero cuando ya hay un cambio irreversible, ya no.
como si se va a tener como cáncer, a menos que... Pero los tratos precoces. Entonces su pronóstico es bueno. Pero hay otras consideraciones también que las vamos a ir viendo. Otro tema que es importante para mí, ¿se acuerdan? Lo que vamos viendo en la etapa, la historia natural de la enfermedad, y ahora vemos la eficacia y efectividad del tratamiento. Hago un test de tamizaje a toda mi población mujeres en la edad de riesgo, le hago Papá Nicolau y no tiene ningún tratamiento, esquizo miles de mujeres para decirles, lo lamento, tiene esta enfermedad, nada que hacer. ¿Vale la pena hacer un tamizaje? O sea, yo como médico tratante, si viene mi paciente, la trato, obvio. Pero un tamizaje poblacional, si no tengo tratamiento, es súper complejo hacer eso, pues una decisión que en general no se toma. No hacemos ese tipo de exámenes si no tienen ningún tratamiento. ¿Ya? Pero ahí hay temas éticos, entonces lo más probable es que ahí no pasaría por ningún comité de ética y yo no voy a poder hacerlo. Entonces es preciso investigar todas las intervenciones para determinar si son valiosas. O sea, hay que investigar cualquier intervención que yo tenga que hacer para saber si me sirve. No solo hay que demostrar que una determinada intervención comporta más beneficios que daños a los pacientes sometidos a ella. Es decir, que esa intervención es teóricamente efectiva o eficaz. También hay que demostrar que comporta más beneficios que daños para los pacientes concretos a quienes se les ofrece. Es decir, uno en la teoría y otro en la práctica, lo que realmente es. En los estudios de eficacia es conveniente incluir solo a pacientes que probablemente van a cumplir el tratamiento. Estamos hablando del estudio, no ya del tratamiento clínico de mi paciente. Porque si no van a seguir el tratamiento, yo hablo con el paciente y claramente no va a seguir las indicaciones, no me va a servir en el estudio, entonces lo excluyo. La observancia o cumplimiento es el grado en que los pacientes siguen las recomendaciones médicas. El diseño más deseable para medir la eficacia y la efectividad es el ensayo clínico controlado aleatorizado, en que el investigador pone el riesgo, el medicamento, lo que estoy estudiando, ¿cierto? Sin embargo, existen diversas dificultades para recurrir a este tipo de estudios y solo una pequeña proporción de las intervenciones médicas actuales han sido evaluadas de esa forma. ¿Cuáles eran las desventajas por las cuales yo no podía, cuándo no puedo usar este estudio? ¿Cuándo no se puede usar el estudio utilizador? Un estudio experimental, en fondo. Es muy caro, no pasa por el comité de ética porque duele, incómodo, mil razones. ¿Qué no? No hay consentimiento informado. No consigo una cantidad suficiente de pacientes con consentimiento informado para hacer el estudio. Es demasiado largo para un cáncer, voy a tener tantos años y hay varias situaciones, ¿cierto? Porque en el fondo es como un cohorte este estudio, ¿se acuerdan? Sí. O pueden elegir no participar. O se me van a ir todos porque en el fondo creyeron que, pero están en el estudio, me toman una lata, me toman sangre, me cargan en el pinche, no lo voy a hacer. O en niños, es imposible, o sea, uno no puede hacer estudio experimental en niños. No resiste análisis, solo me ingiere, nadie más. 10 minutitos tanto. 15 mejor. Sigamos. Ahora vamos a ver un poquito de prevención. Gran parte de la prevención realizada es de nivel secundario o terciario, es decir, la que hacemos con el paciente ahí frente a nuestra consulta. Así como que lo atendemos y le decimos, primero, un buen tratamiento para evitar secuelas, o derivarlo a quine para recuperarlo, ¿ya? Eso es prevención secundaria y terciaria.
pero lo que ahora sabemos en epidemiología es que mientras más precoz, tiene mucho mejor resultado, y del punto de vista poblacional tiene que ser para que el resultado sea realmente contribuya a un mejor nivel de salud de la población. Entonces la OMS dice que la prevención son medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, a detener su avance en la prevención secundaria, limitar el daño que produce y atenuar las consecuencias una vez establecidas, es decir, las secuelas. Entonces esta es la misma historia natural de la prevención, pero ahí abajito aparece en qué periodo de la enfermedad se hace qué tipo de prevención, ¿ya? Entonces tenemos en esta parte periodo prepatogénico. ¿Qué significa prepatogénico? Que es sobre personas sanas, porque todavía no tiene ningún cambio. Entonces ahí hacemos dos tipos de prevención. Primero, bueno, la promoción de la salud, también lo pueden encontrar como prevención primordial, pero aquí nosotros usamos el concepto de promoción de la salud. La segunda etapa es la protección inespecífica y específica. Aquí están, por ejemplo, las inmunizaciones, las vacunas. ¿Ya? Pero recuerden que esta parte es población sana. Después tenemos el periodo patogénico, pero claro, igual hay un periodo subclínico, ¿se acuerdan? No olvidar eso. Y ahí, ¿qué hacemos? Diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno, porque eso nos va a ayudar a tener un mejor pronóstico para el paciente. En esta parte hacemos pruebas de tamizaje, screening, distintos conceptos para pesquisarlo, ¿ya? Cuando generalmente están en un periodo que no tienen síntomas, entonces la persona no sabe que está enferma. Se revisa, por ejemplo, va a revisar VIH y otras pruebas. Ya después tenemos como segundo componente de la secundaria, lo que nosotros hacemos, que es limitar el daño con un buen tratamiento, por ejemplo. Y después ya está en la etapa definitiva, se resolvió la enfermedad, pero quedó con una secuela o todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con la prevención terciaria? A minorar lo más que podamos la secuela. Por ejemplo, una fractura, ya tuvo la cirugía, todo. Prevención terciaria lo vamos a mandar aquí en el fisiatra para que pueda recuperar su movilidad, o un accidente cerebrovascular. Ya es prevención terciaria para mejorar sus secuelas. Igual seguiría llamando prevención. Yes. Previene y empeore el pronóstico. Entonces, esta es la promoción de la salud, o también conocida como prevención primordial. No usamos nosotros acá como el concepto, pero la pueden encontrar así en algunos libros españoles o en algunos estudios. Este es el nivel de prevención más recientemente reconocido, gracias al desarrollo de la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, con eso conocemos factores de riesgo y uno actúa a nivel poblacional, ¿ya? Por ejemplo, la cardiopatía isquémica solo ocurre a gran escala cuando existe la causa básica subyacente, una dieta rica en grasa animal saturada. Hay otros factores de riesgo también, un ejemplo. Entonces, aquí el objetivo de la prevención primordial es evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida social, económica y cultural, de los que se sabe positivamente que contribuyen a elevar el riesgo de enfermedad. Una prevención primordial eficaz requiere medidas regulatorias y estatales enérgicas de los gobiernos para detener la publicidad del tabaco y el inicio del tabaquismo, por ejemplo, en los niños. O cambiar la cultura alimentaria y le ponemos sello a los alimentos. Está enfocado a población sana, población general, a todos, ¿ya? Entonces, como reconocer algunos alimentos que son menos saludables. Entonces, son medidas de esa manera, de esa magnitud, y no son específicas. Porque no está tan dirigida a la población en general, incluso población que no tiene factores de riesgo, por ejemplo, niños. Pero nosotros vamos a preferir ese tipo de alimentación, ¿ya? Con el tabaco pasa, para evitar el inicio del consumo de tabaco en los adolescentes, para llegar a no adquirir el hábito, porque después cuesta mucho más tratar el hábito. La prevención primordial de la cardiopatía isquémica debe incluir políticas nacionales de nutrición que integren, por ejemplo, el sector agrícola por el tema del tipo de alimentación, ¿ya? Mejorar, por ejemplo, el acceso a frutas, verduras, alimentos más sanos.
a la industria alimentaria, al sector de importación y exportación de alimentos, así como políticas generales para desincentivar el consumo de tabaco, programas para la prevención de la hipertensión, programas de promoción del ejercicio físico, aumentar las horas de actividad física en los colegios, no disminuirla como se hizo acá con el tema de la obesidad que tenemos, que es terrible, el principal problema de salud pública que tenemos hoy día, que es la obesidad de los niños. El ejemplo del tabaco indica que para prevención primordial, para que resulte eficaz, es necesario un nivel alto de compromiso de los gobiernos. Por ejemplo, aumentar a tal punto el impuesto al tabaco que no sea comprable para los adolescentes. Esa medida ha dado resultados en muchos países desarrollados europeos. Pero es un tema que atenta contra la industria tabacalera, entonces no es fácil. Después tenemos la prevención primaria, que tiene como propósito limitar la incidencia de enfermedad mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo. Por ejemplo, el uso de preservativos para prevenir la infección por VIH y los sistemas de donación de agujas a usuarios de drogas intravenosas con objeto de evitar la propagación de la hepatitis B y la infección por VIH. Los programas educativos para enseñar a la población cómo se transmite el VIH y lo que debe hacerse para prevenir la transmisión son parte esencial de la prevención primaria de esta enfermedad. Pero esto ya es un poquitito más específico, está más orientado. Entonces, por ejemplo, yo voy a los adolescentes, voy a los colegios y les enseño, les regalo preservativos. El tema de la jeringa. Aquí en Chile no es un gran problema el hábito con heroína, que es la que se usa intravenosa, como más bien hay otros tipos de drogas. Y de hecho se van modernizando y actualizando, pero es muy común todavía la pasta base, la cocaína, es más cara, entonces para un estrato un poquito más alto. Los sintéticos que hay ahora, hay un montón que les dicen las pastillas, etc. Entonces va a depender de cada país, por supuesto. Pero es un poquitito, por ejemplo, regalarle jeringas va orientado a las personas que utilizan ese tipo de droga, ya no es como que yo le regalo jeringa a toda la población. El VIH, hay campañas que son masivas y otras que son más específicas. Las más específicas voy dirigida a los que me preocupan más, por ejemplo, los adolescentes o población claramente de riesgo. Otro procedimiento importante de prevención de las enfermedades transmisibles, la vacunación, la inmunización, ¿ya? La prevención primaria implica dos estrategias a menudo complementarias y que reflejan dos puntos de vista biológicos. Uno, la dirigida a toda la población para reducir el riesgo promedio, una estrategia poblacional. Y la otra dirigida a las personas cuyo riesgo de enfermedad es alto por exposiciones particulares. O sea, una estrategia a grupos de alto riesgo. Están expuestos, tienen riesgo, pero no están enfermos aún, ¿ya? Porque ahí ya no cumpliría su objetivo. Estudios han demostrado que las estrategias del grupo de alto riesgo dirigidas a proteger a los individuos susceptibles son más eficientes para aquellas personas que tienen mayor riesgo de sufrir una determinada enfermedad. No obstante, estas personas no contribuyen mucho al riesgo de la población general. Entonces, ¿qué es lo ideal? Usar ambas estrategias, como pasa con el VIH. Una muy dirigida a población de riesgo, de hecho hay programas en los CEFAM, en los hospitales, que controlan población de riesgo, ¿ya? Y le hacen test de visa y educación, y lo citan cada cierto tiempo. Pero también hay campañas comunicacionales masivas para prevenir el VIH. Van asociadas. En estos casos hay que recurrir a una estrategia poblacional o a una combinación de las dos. La ventaja principal de la estrategia poblacional es que no requiere la delimitación del grupo de alto riesgo. Pero el principal inconveniente es que ofrece escaso beneficio a cada persona individual, puesto que el riesgo absoluto de enfermedad es muy bajo. Entonces va dirigido a todos, pero por ejemplo, si yo solo usara la poblacional, no voy a mi grupo de mayor riesgo. Pero en enfermedades tan graves como el VIH, en verdad es necesario usar ambas. Por ejemplo, la mayoría de las personas que llevan puesto el cinturón de seguridad al ir en un auto, no se verán implicadas en una colisión en toda su vida. Hay personas que nunca van a tener una colisión, o que tienen algo muy pequeño, un roce, un topón. Entonces a esas personas en verdad no les beneficia, pero la generalización del uso del cinturón de seguridad ha sido beneficiosa en general en la población. Disminuye la gravedad, el impacto en las personas cuando sí están en una colisión.
porque en verdad no tenemos un grupo de riesgo específico ahí. Entonces la campaña tiene que ser masiva. Ya. Aquí está la prevención secundaria. Persigue la curación de los pacientes y la reducción de las consecuencias más graves de la enfermedad mediante diagnóstico y tratamiento precoces. Comprende todas las medidas disponibles para la detección precoz en individuos y poblaciones y para una intervención rápida y efectiva. Está dirigida al periodo entre el comienzo de la enfermedad y el momento en que suele hacerse el diagnóstico, y su propósito es reducir la prevalencia de la enfermedad. La prevención secundaria suele aplicarse a enfermedades cuya historia natural comprende un periodo precoz en el que son fáciles de diagnosticar y tratar, y puede detenerse su progresión hacia un estadio más grave. Los dos requisitos principales para que un programa de prevención secundaria resulte útil es que se disponga de un método seguro y exacto de detección de la enfermedad, preferiblemente en estadio preclínico, y que existan métodos terapéuticos eficaces. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino es un buen ejemplo de la importancia de la prevención secundaria. Otro ejemplo es la detección de la fenilcetonuria en los recién nacidos. Ustedes saben que a todas las guaguitas cuando nacen se le toma una gotita de sangre en el talón y se miden dos cosas: fenilcetonuria e hipotiroidismo, que son enfermedades que tienen poca prevalencia en la población, pero son extremadamente graves. Entonces, si no se tratan a tiempo, van a ser personas con retraso mental, con trastorno del desarrollo, y en definitiva son personas que no son autovalentes. Entonces, muy importante hacer esa pesquisa, a pesar de que no es tan prevalente en la población general, ¿ya? Entonces, a pesar de la baja incidencia de esta enfermedad metabólica, los programas de detección sistemática de prevención secundaria tienen una relación costo-beneficio muy satisfactoria. Otras medidas de prevención secundaria muy usadas son la medición de la presión arterial y el tratamiento de la hipertensión, las pruebas de detección de sordera y las recomendaciones de protección contra el ruido para trabajadores industriales, y las pruebas cutáneas y la radiografía de tórax para el diagnóstico de la tuberculosis y su posterior tratamiento. Lo que más hacemos es vaciloscopía en verdad en Chile, pero en los exámenes preventivos que solicitan, sobre todo en el sistema público, para ingresar a trabajar, se toma una radiografía de tórax. No se usa mucho el PPD, que es el examen en la piel. Eso está como, en Chile está un poco obsoleto. La prevención terciaria tiene como objetivo reducir el progreso, las complicaciones de una enfermedad ya establecida, y es un aspecto importante de la medicina de rehabilitación. Consiste en medidas encaminadas a reducir las secuelas y discapacidades, minimizar los sufrimientos causados por la pérdida de la salud y facilitar la adaptación de los pacientes a cuadros incurables. La prevención terciaria suele ser difícil de separar del tratamiento, ya que en las enfermedades crónicas uno de los principales objetivos terapéuticos es la prevención de las recidivas. La rehabilitación de los pacientes con accidentes cerebrovasculares, ceguera, es decir, quiere decir, ya está establecida la enfermedad, ¿ya? Entonces, una se ve, ya está establecida la secuela. Entonces, trato de rehabilitar. Pero, por ejemplo, en la diabetes, casi lo mismo que la prevención secundaria, porque en el fondo tiene recidivas o aumentos de glicemia. Tiene gran importancia como forma de capacitarles para participar en las actividades de la vida social cotidiana. Está enfocada fundamentalmente como a una calidad de vida del paciente, por ejemplo, o que pueda reinsertarse en un espacio social, que pueda volver a trabajar, que pueda seguir siendo autovalente. Ya. Y aquí hay un tema que es súper importante en salud pública, en medicina, que es la detección sistemática. Aquí tenemos un montón de programas de salud que en Chile son muy favorables, que tienen buenos resultados, que tienen gran cobertura. Tenemos la detección sistemática, llamada también screening, cribaje, pesquisa o tamizaje. Es la aplicación de pruebas rápidas y a gran escala para poner de manifiesto enfermedades o defectos previamente desconocidos. Las pruebas de detección sistemática diferencian a las personas aparentemente sanas de las que pueden tener una enfermedad. Generalmente no proporcionan un diagnóstico definitivo y normalmente
se requiere un ulterior estudio y tratamiento si es necesario. Por ejemplo, el Papa Nicolau. ¿Es el diagnóstico definitivo? ¿Qué se hace con las mujeres si sale el Papa alterado? Ya, entonces yo lo encuentro todo alterado y bueno, si soy ginecólogo yo mismo le hago la biopsia. Pues si está en el CEFAM y se pesquisa, lo deriva al nivel secundario, a MAGES, tiene que ser rápida la derivación. Y le van a hacer una biopsia. La biopsia en general es como el mismo tratamiento, le hacen un cono. O bueno, ahí va a depender del nivel. Probablemente, si la biopsia está alterada, le van a hacer más examen. Van a ver si está un cáncer que ya tiene diseminación, ya sea invasión local o a distancia. Y así con todas las que yo hago pruebas de tamizaje, me permite pesquisar, pero yo tengo que hacerle después otro de esos exámenes. Si yo pesquiso el aumento plomo, o sea, una concentración de plomo que puede ser un factor de riesgo, lo mando a hacerse la prueba de la plumbemia, pero en sangre venosa y así. ¿Qué es importante para que me resulten mis tamizajes, mis screening poblacionales? La inocuidad de los métodos empleados, ya que la iniciativa de los programas de detección sistemática suele provenir de los servicios de salud y no de las personas que son sometidas a estudio. ¿Qué significa eso? Que los médicos hicieron investigaciones, quieren pesquisar tempranamente a sus pacientes, el Ministerio de Salud dice, muchos jóvenes mueren de cáncer cervicuterino, entonces buscamos todas las pruebas epidemiológicas que hay, sí, sirve, vamos a hacer Papa Nicolau todo. Pero es un programa que viene como dirigido a la población. No es la persona que va en busca de un examen porque se siente mal. Porque ahí las personas tienen más tolerancia a un examen que pudiese ser incómodo o más invasivo. Pero si yo voy a la población, donde además la población, entre comillas, se sienten sanos, no puedo llegar con cualquier test incómodo, que duele, ¿ya? O que tiene alguna razón por la cual puede ser rechazado. O que le genera algún daño, alguna incomodidad. Hay diferentes tipos de detección sistemática, cada uno de ellos con objetivos específicos. Por ejemplo, la detección sistemática masiva, que implica la aplicación de pruebas a toda la población. La detección sistemática múltiple o multifásica, que implica el uso de diversas pruebas de detección en la misma ocasión. La detección sistemática dirigida, aplicada a grupos con exposiciones específicas. Por ejemplo, los trabajadores en una fundición de plomo, no me sirve el test de sangre capilar, pues le tengo que tomar un plomo en sangre venosa. Es un programa de vigilancia epidemiológica que es obligatorio en las empresas. Este tipo de detección sistemática se utiliza a menudo en salud ambiental y en medicina e higiene del trabajo. Después vamos a ver en más detalle salud ocupacional y salud, epidemiología ocupacional y ambiental. Hallazgo de casos o de detección sistemática de oportunidad que se limita a los pacientes que buscan atención de salud por otros motivos. ¿Qué es lo que hago? Base FAM. Viene porque, no sé, pues tiene algún síntoma gastrointestinal. Consulta por eso. Yo digo, tiene 40 años. Hombre, factor de riesgo, hipertensión, y lo mando a hacerse el impacto. Pero fue por otra cosa. Yo lo atrapo y le digo, señor, mire, usted nunca se ha hecho un examen, va a ir ahora, el examen no tiene costo, y lo atrapo, y con eso logro la cobertura que no exige el ministerio, por ejemplo. Y logro pesquisar en personas que son complejas. Por ejemplo, los hombres no van al consultorio, a no ser que estén enfermos, tengan dolor o algo que los complique. Entonces, es súper difícil pesquisarlos de otra forma para hacerles su impacto. Entonces, en la práctica, como que ya, a todos los pacientes que vengan este mes a consultar por lo que sea, que cumplan estos criterios, a todos les vamos a hacer el impacto, ¿ya? O voy a buscarlo, hago un programa y voy a las empresas y le tomo la presión a todos, le tomo la glicemia capilar, etc. Hallazgo de casos, ese era el último. Los requisitos están relacionados con las características de la enfermedad, del tratamiento y de la prueba de detección. Debe tratarse de una enfermedad que pueda llegar a ser grave si no se diagnostica precozmente. Las enfermedades congénitas metabólicas, como la fenilcetonuria, cumplen este criterio. Lo mismo sucede con algunos cánceres como el de cuello uterino. ¿Por qué? Porque una estrategia poblacional se la voy a hacer a miles de personas.
Entonces, en general, yo elijo hacia dónde van mis políticas públicas, mis programas de pesquisa, porque no puedo hacer 20 exámenes a toda la población. Es difícil, es caro, es complejo. Entonces, en general, un criterio es que sea grave y que sirva, que tiene un tratamiento, que le aporta a la persona hacerle esa pesquisa. Entonces, el costo se debe valorar en función del número de casos detectados y las consecuencias de no llevar a cabo la detección. Porque, por ejemplo, en el caso de la fenilcetonuria y el hipotiroidismo, yo se lo hago a todos los bebés que nacen, pero son poquitos los casos que voy a pesquisar. Pero es tanta la diferencia del pronóstico, si lo trato que si no lo trato, que igual vale la pena. El costo que me implique eso. Porque en general yo digo, costo versus la cantidad que voy a pesquisar, ¿ya? Y en este caso no se cumple eso de la prevalencia alta en la población. Entonces, en general, la prevalencia del estadio preclínico de la enfermedad debe ser alta en la población a estudiar, aunque en ocasiones puede merecer la pena poner en práctica uno de estos programas, incluso en una enfermedad de baja prevalencia, como el hipotiroidismo congénito, que tiene consecuencias muy graves. Es un retraso mental severo el que genera el hipotiroidismo y también la fenilcetonuria. Son retrasos mentales severos, de coeficiente intelectual bajísimo. Incluso más, mucho más que el síndrome de Down. ¿Ya? ¿Se trata a tiempo? Son normales. Normales. Y es súper sencillo el tratamiento, además. Por ejemplo, en el hipotiroidismo te vale la levotiroxina, que es algo barato, súper sencillo, la pastita chica, de hecho, no hay en jarabe, pero se muele, pero no tiene ni sabor. Entonces, muy buen tratamiento. De hecho, en los niños, por ejemplo, está considerado el tratamiento con fenilcetonuria, está incluido en el programa darles la alimentación especial hasta que son adultos. Entonces es un muy buen programa. Eso no tiene tantos años, pero antes se pesquisaba, pero no había sustituto alimentario, pero ahora sí. La enfermedad debe tener un periodo de ventaja prolongado o periodo de adelanto diagnóstico. Es el intervalo entre el momento en que la enfermedad puede reconocerse por primera vez mediante una prueba de detección y el momento en el que suele diagnosticarse en los pacientes que ya presentan síntomas. La hipertensión tiene un periodo de ventaja muy largo y lo mismo sucede con la sordera provocada por ruido. El cáncer pancreático suele tener un periodo de ventaja corto. Entonces aquí como que el hacer una prueba screening no sirve mucho, aparte que ¿cómo pesquisa un cáncer de páncreas si dura 6 meses? Tendría que justo en esos 6 meses yo podría hacer resonancia magnética una vez al año abdominal y no me serviría nada porque la mayoría de los pacientes no los pesquisaría. Un periodo de ventaja corto implica que la enfermedad es rápidamente progresiva y es poco probable que el tratamiento iniciado tras la detección sistemática sea más eficaz que el instaurado tras un diagnóstico según el procedimiento habitual, es decir, que consulto cuando tengo síntomas. El tratamiento precoz debe ser más eficaz para reducir la mortalidad o la morbilidad que el tratamiento instaurado tras el desarrollo clínico evidente de la enfermedad. Por ejemplo, el tratamiento cáncer cervical in situ, también con la mamografía. Hay muchas diferencias de pronóstico si la mamografía se hace y se pesquisa precozmente. El tratamiento no solo debe ser eficaz, sino también aceptable para las personas asintomáticas y debe ser inocuo. Si el tratamiento es ineficaz, el diagnóstico precoz solo servirá para aumentar el intervalo durante el cual el individuo sabe que tiene la enfermedad. Este efecto se conoce como sesgo de duración o sesgo de duración-tiempo. La detección sistemática focalizada en grupos con una exposición específica no exige requisitos tan estrictos como la aplicada a la población general. El efecto nocivo que se previene puede ser menor, pero la detección puede ser prioritaria si el efecto reduce la capacidad laboral y el bienestar del paciente. Por ejemplo, lo que se hace como detección en los centros de trabajo. Es obligatorio, además, está definido en la ley. Y son todos los programas de vigilancia que hace el Ministerio de Salud, o sea, que obliga al Ministerio de Salud a realizar a las empresas. Hipoacusia, vigilancia de plaguicida, altura geográfica, exposición a condiciones hiperbáricas, los usos, etc. Hay un montón de programas. ¿Cuáles son los criterios que yo defino para tomar la decisión de implementar un programa de esto a nivel poblacional, a nivel masivo? Que la enfermedad
Hay 3 criterios, de la enfermedad, de la prueba diagnóstica y del diagnóstico y tratamiento. Es como un resumen de lo anterior. Que la enfermedad sea grave, que la prevalencia de estadios preclínicos, la historia natural conocida, el intervalo largo entre los primeros signos y la enfermedad manifiesta. ¿Qué requiero para que la prueba diagnóstica me sirva para este fin? Que sea sensible y específica, sencilla y de bajo costo, segura y aceptable para la población, y que sea fiable. No puedo elegir una prueba que sea de alto costo porque son miles de personas que uno hace exámenes, entonces en verdad no me serviría, no podría implementarla. Diagnóstico y tratamiento, existen instalaciones adecuadas, hay tratamiento efectivo, aceptable y seguro. Es poco ético decirle a una persona que tiene tal enfermedad y no tratarla, no derivarla, no mandarla a donde corresponde para que se trate. Eso en el caso que tuviese tratamiento. ¿Ya? ¿Esto tiene que ser y o puede ser o? Me refiero a que tiene que ser la enfermedad, también la prueba diagnóstica. Las 3. O puede ser o también. Pero no necesitan estar los 10 criterios, pero Ya, tiene que estar, aunque sea uno de cada uno. Más de uno en general. Esta es la mayor. La mayoría, sí, la mayoría. Entonces, para uno, ya ahí tienen los demás. Ahí tiene que evaluar, sí, si Como por corresponde. ejemplo, el tipo del hipotilismo en el. Claro que hay una prevalencia baja, pero tiene un súper buen pronóstico si se trata. Porque al final cuando uno toma una decisión, porque hacer un programa con alta cobertura de Papa Nicolau, implica una inversión importante. Por lo tanto, no es como que yo diga, a ver, vamos a hacer una reacción de estudio y ya vamos a hacer esto. Es una política pública que se decide entre muchas personas, que se ve también la capacidad económica que hay, porque Chile tiene ese tipo de programas muy buenos, pero si tú vas a países vecinos, o no lo tienen, o tienen coberturas muy bajas. Pues son decisiones políticas, de política pública de salud, pero en definitiva son decisiones políticas porque incluyen un costo alto. ¿Ya? La prueba de detección sistemática debe ser de bajo costo, fácil de aplicar, aceptable por parte de la población, fiable y válida. ¿Cuánto es fiable una prueba? Si proporciona resultados coherentes y es válida si clasifica correctamente a las personas en 2 grupos, uno con la enfermedad y otro sin ella. Entonces es muy importante la sensibilidad y la especificidad de la prueba. ¿Qué es qué cosa? Cada uno. La sensibilidad es la capacidad de detectar a los positivos en la población, ¿ya? Y la especificidad es que los positivos sean verdaderos positivos. Si yo quiero hacer un test masivo, ¿qué me interesa más? O sea, siempre hay que llegar a un equilibrio, por supuesto. ¿Pero qué me interesa más? ¿Más sensibilidad o más especificidad? Sensibilidad. Para que no se escape ningún. Exacto. Porque total, después igual le tenemos que hacer otros exámenes. Y con eso aumento la especificidad del diagnóstico. ¿Ya? Tenemos como personas que tienen alto diagnóstico, ahí sería mejor especificidad para saber si verdaderamente tienen. O sea, por ejemplo, si me sale el Papa Nicolau alterado, necesito un examen específico, porque le voy a hacer un cono, capaz que le dé quimioterapia. Entonces necesito un diagnóstico más específico. Pero a mí, si yo voy a la población, lo ideal es que quizá todas las posibles cánceres cervicouterinos, que no se me escape ninguno, aunque tengo que hacer más exámenes a la población que al final no va a tener. ¿Ya? Entonces ahí está ¿lo puse bien o mal? De nuevo, ya. Bueno. Validez de una prueba de detección sistemática. Entonces le voy a medir la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, que ya lo vimos, el valor predictivo negativo. La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba sea positiva en las personas que tienen la enfermedad. La especificidad es la probabilidad de que la prueba sea negativa en las personas que no tienen la enfermedad. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad cuando la prueba da un resultado positivo. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad cuando la prueba da un resultado negativo. Listo. Vamos a hacer ejercicios para ver esto el jueves. ¿Ya? Pero en verdad,
lo que más me interesa es que entiendan, o sea, vamos a hacer ejercicio para que lo entiendan bien, porque cuando lean bibliografía, viene con datos. Entonces tienen que saber, ya, este es decir, pero me interesa sobre todo los conceptos. No vamos a hacer un ejercicio de cálculo de esto en la prueba. Y no tiene mucho sentido. En el caso del grupo A, el miércoles. Ah, En el caso del grupo A, tenemos el miércoles. ¿el viernes? El taller. ¿Cómo el viernes? El miércoles. Miércoles, sí. Que sea realmente negativo contra la persona negativa. La persona que tenga la enfermedad quizás. Ay, lo voy a revisar, no sé por qué me equivoqué, debo haber estado muy dormida anoche. Eso es lo que